Hola Javier, buenas tardes, 2-3 minutos, interrumpimos con noticia urgente. Estábamos pendientes de una confirmación que acaba de llegarnos desde la ciudad de Caracas. Esta madrugada a las 2:30 de la mañana fue detenido en la capital venezolana por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia el colombo venezolano Alex Saab. El hombre que había estado detenido en Estados Unidos y que según la justicia de ese país sería el principal testaferro de Nicolás Maduro, el hombre de los CLAP, el hombre que habría sido clave para que durante muchos años Nicolás Maduro y su régimen tuvieran recursos a pesar de los bloqueos de Estados Unidos provenientes del mercado negro del lejano oriente, de Rusia y de otros países, acaba de ser, repito, esta madrugada detenido en territorio venezolano. Las primeras informaciones señalan que Alex Saab tendría que responder en los próximos días ante la justicia de Estados Unidos. Quiere decir que esta captura que efectuó, repito, esta madrugada, el Servicio Bolivariano de Inteligencia contra Alex Saab, que fue ministro de Industria del régimen de Nicolás Maduro hasta hace muy pocos días, tendría como fin su extradición a Estados Unidos. Recordemos que él estaba indultado por el gobierno de Joe Biden, había sido la contraprestación supuestamente para que Nicolás Maduro aceptara unas elecciones libres que al final no cumplieron, pero el proceso siguió activo en Estados Unidos y con base en ese expediente se habría producido la captura, repito, confirmada de Alex Saab, nacido en Barranquilla, Colombia, y uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro, que sería reenviado a Estados Unidos para responder ante la justicia de ese país en los próximos días. Estaremos muy pendientes de la ampliación de esta noticia porque se habla de otras capturas de personas que habrían sido testaferros de Nicolás Maduro durante todos los años en los que él estuvo en poder hasta el pasado 3 de enero. Repetimos la noticia urgente hasta ahora, la captura a las 2:30 de la madrugada de este miércoles en Caracas de Alex Saab con fines de extradición. Y empezamos hablando de fútbol colombiano, del clásico de esta noche a partir de las 8 con transmisión del equipo de Blue Radio. Estaremos en vivo desde el estadio Atanasio Girardot en una nueva edición del Superclásico del fútbol en Colombia, en uno de los superclásicos del fútbol colombiano. Atlético Nacional de Medellín estará recibiendo la visita del América de Cali con algunas novedades. El equipo verdolaga, no estará Hamilton Campas, no estará David Ospina, no podrá debutar todavía Chicho Arango. Mientras tanto, el América también armando el plantel de David González en función de la competencia internacional y de mantenerse en el camino en estas primeras fechas del torneo Apertura del fútbol en Colombia. El América de Cali está en el cuarto lugar con 7 puntos en este momento. Mientras tanto, Atlético Nacional tiene un solo partido, una victoria, por eso tiene que tratar de recuperar la mayor cantidad de partidos porque la mayoría de los equipos van a jugar su quinto duelo. Así que estamos atentos a ese compromiso. Recordemos, a partir de las 8 de la noche rodará la pelota. Por supuesto, estaremos antes con la antesala del equipo de Blog Deportivo en la transmisión del Superclásico entre Atlético Nacional y América de Cali. El día de hoy también habrá Copa Libertadores de América. Atención, ayer jugaron en Bolivia, hoy van a jugar el 2 de mayo frente a Alianza Lima a partir de las 7:30 de la noche. También habrá fútbol en la Conca Champions, 8 de la noche, el Xelajú frente a Rayados de Monterrey y a las 10 Vancouver frente a Cruz Azul. Estaremos atentos también a la actuación de los diferentes futbolistas colombianos. Mientras tanto, en Europa, atentos porque a partir de las 3 de la tarde habrá Copa del Rey. Van a jugar el Deportivo Alavés y la Real Sociedad en un derbi vasco. Eso será entonces en la cancha del Alavés. Mientras tanto, en Mestalla, el Valencia frente al Athletic Club de Bilbao. Nos vamos a la Carabao Cup en Inglaterra. Atentos, el Manchester City, que ganó como visitante en la cancha del Newcastle 2-0, estará recibiendo la visita de las Urracas, del ex equipo del Tino Asprilla. El ganador de esta serie jugará la final de la Carabao Cup frente al Arsenal. También a las 3 de la tarde, Copa Italia, Inter frente al Torino. Atentos con Duván Zapata. Habrá Copa de Francia, habrá mucho fútbol y nosotros, por supuesto, estaremos atentos a cada detalle, pero por supuesto, Superclásico del fútbol colombiano, Nacional América, con transmisión de Blue Radio. En Meridiano Blue. 1:47, en medio de las terribles tragedias por las lluvias en el país, hay noticias esperanzadoras en Antioquia. Fueron halladas con vida 3 personas que estaban desaparecidas en medio de las aguas y la historia de un niño de 14 años que sobrevivió agarrado 17 horas de un árbol, sobrevivió a las inundaciones. Melissa Álvarez.
Ricardo, así es. Lo primero es que las autoridades en Antioquia acaban de confirmar que encontraron con vida en albergues a estos 3 campesinos que se habían reportado como desaparecidos tras la emergencia en Necoclí, que se encontraban con el labriego que sí falleció y que, recordemos, es la primera muerte confirmada esta temporada invernal. En medio de esto, en ese mismo municipio se conoció una historia esperanzadora y es la de Arturo Hernández, un menor de tan solo 14 años que literalmente se aferró a la vida tras permanecer en un árbol 17 horas para salvar su vida. Fue en la vereda del Algodón cuando el joven fue sorprendido por una enorme corriente de agua que lo arrastró junto con los enseres de su vivienda. Los organismos de rescate no alcanzaron a llegar al sitio por las condiciones del clima, pero algunos vecinos acondicionaron una balsa y lo extrajeron de allí. Esto dijo Milena Regino, una de las rescatistas. Aguantado en las últimas ramas del palo de man, luchando por salvarse. Los pobladores de la comunidad Algodón Abajo ingeniaron una balsa y se dieron a llegar hasta donde estaba el niño y lo pudieron rescatar. La verdad, la vida de este niño, sinceramente, es un milagro. Mientras avanza, Ricardo, la llegada de 3.224 ayudas humanitarias a esta zona, hasta ahora son 10 municipios en Antioquia los que declararon calamidad pública para atender a más de 7.500 familias damnificadas. Melissa, y en Córdoba, donde la situación es mucho más crítica, pararon las lluvias, pero se mantiene esa preocupación por los altos niveles de los ríos Sinú y San Jorge. Vanessa. Y es que, Valentina, está la alerta máxima vigente desde hace cerca de 16 horas en los alrededores del río Sinú, todo por cuenta de estas altas descargas que continúa realizando el embalse de Urrá 4 veces por encima de lo habitual. Esto, por supuesto, genera toda una situación de inundaciones, especialmente para Montería, sus zonas rurales y también para más de 12 municipios del departamento de Córdoba. Y la tragedia también se vive en la ribera del río San Jorge, donde los desbordamientos alcanzaron la vía que conecta la costa atlántica con Antioquia. Byron Ávila, quien trabaja para la alcaldía de La Apartada, añade que ahora mismo solo es posible la movilidad de los vehículos grandes por allí. Hasta el puente San Jorge, el agua está pasando por encima de la calzada. Y en el casco urbano, en la bomba pues del transporte del centro del municipio, el agua está bastante represada, con una altura más o menos de 80. Por los altos niveles entonces del río San Jorge y Sinú, se contabilizan al menos 22 municipios con inundaciones en Córdoba, lo que suma aproximadamente unas 80.000 personas afectadas. Vanessa, y seguimos allí en la región Caribe porque también hay preocupación con los altos niveles del canal del dique. José Palma. Valentina, de acuerdo con el último reporte del IDEAN, los niveles del río Magdalena registrados en la estación San Pedrito del municipio de Suán, estos en el sur del Atlántico, fueron de 5.04 metros en las últimas horas, mientras que en la estación Calamar, ubicada en el norte de Bolívar, los niveles fueron de 5.43 metros. Estas mediciones activan las alarmas, pues en esta época los niveles del río en el canal del dique suelen ubicarse entre los 2 y 3 metros. Uriel Ávila, líder de sector, advierte inundaciones para las comunidades de Atlántico. ¿Qué nos preocupa a nosotros como población? Hombre, que las paredes están debilitadas y que se deben hacer los trabajos cuanto antes. Por eso hemos solicitado al gobierno nacional, ya hemos realizado paro fluvial, hemos colocado tutela y no vemos respuesta de parte del gobierno nacional, no vemos una voluntad de las autoridades públicas. Dicen las comunidades que de llegarse las lluvias habituales, el desbordamiento sería inminente dentro de este canal. 1:51 en Santa Marta. Sigue el saldo doloroso que dejan las fuertes lluvias y el frente frío que azota el Caribe. William Agudelo, ¿cuál es la situación? Santa Marta cumple más de 24 horas sin lluvias, lo que ha facilitado el proceso de remoción del lodo y las ayudas a las familias afectadas. El distrito reportó 170 familias damnificadas y 3 personas fallecidas en un censo que apenas completa el 40% de avance y que sigue en diferentes barrios de la ciudad. La vía que conecta Santa Marta con La Guajira permanece cerrada, por lo que la gobernadora Margarita Guerra solicitó un puente militar. Ya hemos hecho el respectivo llamado a la unidad de gestión del riesgo para que efectivamente den esa directriz y se pueda instalar un puente militar. Se les indicó la longitud del respectivo puente y estamos en trámite y haciéndole seguimiento a que efectivamente se pueda movilizar ese puente, ejecutarlo, implementarlo para poder comunicar 2 departamentos, pero sobre todo también para salvaguardar la vida de cada una de las personas. Día a día pasan por acá para sus víveres, sus enseres, para ir al colegio, para ir a Santa Marta, citas médicas, entre otros. Mientras avanza en la solicitud del puente militar y la construcción del mismo, la vía entre Santa Marta y La Guajira permanece cerrada. Por esta razón,
El tránsito debe hacerse por la ruta alterna Ciénaga-Bosconia, La Paz, Villanueva-Riohacha. En Santa Marta y el Magdalena se mantiene la declaratoria de calamidad pública para brindar la atención a las familias damnificadas. William, y también en Cartagena comenzaron la entrega de las ayudas precisamente a las familias afectadas. Allí las autoridades atendieron más de 90 emergencias relacionadas con las lluvias y con ese mar de leva. Dálida Orozco. Salió el sol en Cartagena y con él el alivio para cientos de familias de las zonas insulares y costeras, comerciantes del sector turístico y autoridades locales que durante más de 72 horas atendieron un total de 90 emergencias asociadas al paso de un frente frío por el Mar Caribe. En la capital de Bolívar, los fuertes vientos que generaron caída de árboles y voladuras de techos y cubiertas y especialmente un impactante mar de leva con olas que alcanzaron hasta los 4 metros y sobrepasaron los bordes costeros, generaron las principales emergencias. Y mientras estas condiciones climáticas adversas poco a poco han vuelto a la normalidad, las autoridades adelantan la entrega de ayudas a más de 400 familias afectadas. Daniel Vargas, director de gestión del riesgo de Cartagena. Seguimos con cuadrilla manual, con maquinaria amarilla respondiendo y bueno, han sido más de 400 ayudas más o menos que hemos entregado en kit de alimento, kit de aseo, a todas las familias que de alguna u otra manera no han tenido la posibilidad de acceder a alimentos porque están retirados, porque están lejos, porque están en el litoral Caribe. En la ciudad se espera que a partir de las 6 de la tarde se reabran las playas que permanecieron cerradas desde el pasado lunes, lo que permitirá reactivar la actividad turística en estas zonas desde primera hora del jueves. También hay emergencias por lluvias en el centro del Valle, en Buga, en Tuluá y en otros municipios. Lina Vera. Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en varios municipios del centro del Valle del Cauca han generado emergencias por inundaciones, afectaciones en la movilidad y daños en viviendas, especialmente en Buga y Tuluá. En la vía de la doble calzada de estos municipios, el amanecer estuvo marcado por inundaciones luego de que las quebradas Pueblo Nuevo y Presidente se desbordaran sobre la carretera a la altura del peaje de Betania. Esta situación dificultó la movilidad durante varias horas, afectando a numerosos vehículos que transitaban por este importante corredor vial. De igual manera, en la zona rural del municipio de Tuluá, varias viviendas resultaron afectadas por las lluvias. Algunas de estas estructuras quedaron dañadas, dejando a varias familias con pérdidas materiales y en condición de vulnerabilidad. Edwin Triana, coordinador de gestión de riesgo de Tuluá. Esto es una situación que nos presenta porque se han presentado lluvias en la parte alta, no del municipio de Tuluá, seguramente la parte alta del municipio de San Pedro, de Buga, que son afluentes de este río. En el municipio de Buga la emergencia es aún mayor, ya que más de 1.200 personas resultaron afectadas tras el colapso de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que generó problemas sanitarios y de salubridad para la comunidad. Más que una cota inicial.